Ok, ejercicio 3. ¿A qué temperatura se debe calentar una varilla de tungsteno de 10 milímetros en diámetro y una placa de acero inoxidable con un agujero de 9.98, o sea, 988 milímetros en diámetro para que la varilla encaje exactamente en el agujero? Asumir temperatura ambiente de 25 grados. Muy bien, hay una diferencia entonces en los tamaños. Y ahora nos pide que calentemos esto, aumentemos la temperatura, que ocurra una dilatación en ambos materiales de tal forma que puedan encajar. La única forma para que esto ocurra, que realmente sea así, es que la dilatación del tungsteno sea más lenta que la dilatación del acero inoxidable. ¿Verdad? Estamos de acuerdo en eso, porque si esto tiene 10 milímetros y si esto se expande más rápido que esto, nunca van a encajar. Lo que tiene que ocurrir es que esto va a aumentar un poquito de tamaño, pero esto va a aumentar más rápido, se va a expandir más rápido, hasta que llegue el punto en donde se van a encajar exactamente. Y efectivamente eso va a ocurrir, porque el tungsteno, ¿saben? El tungsteno, ¿saben cuál material es? ¿Verdad? Es el material que se usaban en aquellos focos incandescentes, ¿verdad? O sea que el tungsteno en realidad soporta elevadas temperaturas sin dilatarse demasiado, o sea que se dilata evidentemente más lento que, por ejemplo, el acero inoxidable. Entonces, la puntera de la solda TIC usa tungsteno rojo. Sí, seguro que sí. Y sí, porque puedes aumentar la temperatura, pues llega a elevadas temperaturas sin fundirse. Esa pues es la ventaja que tiene. Puede aumentar muchísimo la temperatura. Sin embargo, otros metales ya a cierta temperatura ya se funden. Bueno, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener prácticamente dos ecuaciones de dilatación, una para la varilla y otra para la placa. La misma cosa, la misma ecuación que usamos hace rato en la dilatación lineal, la vamos a usar, pero considerando un diámetro. La dilatación sería en esa dirección del diámetro ahora de la varilla, ¿verdad? O de la placa, que es la misma cosa. Lo único que cambia es la dirección en la cual yo estoy considerando, porque en todas las direcciones se dilata o se comprime el material cuando se calienta o se enfría, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que ya le mencioné ahí. Vamos a tener una ecuación para cada material. Y sabemos que el diámetro final es el diámetro que tiene que ser igual. O sea que de ambas ecuaciones vamos a despejar el diámetro final. Tenemos una expresión para el diámetro final de la varilla. Despejo nomás acá. Esto estaba inicialmente abajo, ahora pasó a multiplicar. Delta D es diámetro final menos diámetro inicial. Paso esto hacia allá. Esto ya es otra forma de escribir nomás. Sacamos un factor común acá del diámetro inicial. Tenemos esta expresión, que va a ser exactamente la misma también para la misma ecuación va a ser para la varilla como para la placa de acero. Entonces vamos a tener esas dos ecuaciones. Y en esas dos ecuaciones, esta misma ecuación para este lado y para el otro lado. Solo que va a cambiar, obviamente va a cambiar que de este lado tenemos un diámetro inicial de 10 milímetros, del otro lado tenemos un diámetro inicial de 9.988 y también cuidado con nuestro coeficiente de dilatación lineal, que para el tungsteno es 1 y para el acero es otro. El acero se dilata mucho más rápido, tiene un coeficiente de dilatación lineal mayor, casi 4 veces más. Bueno, de toda esta expresión, lo único que no conocemos es la temperatura final. O sea que de ahí, esto es una ecuación lineal con una sola variable, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es despejar más de ahí la temperatura final.
Para despejar eso, ahí le aplican álgebra, ¿no? Aplican la distributiva, multiplican todo, suman, todo lo que sean números van a sumar entre sí. Y si está la distributiva ahí, después acá esto va a pasar hacia este lado o esto hacia este lado. Ahora despejo mi variable de un lado, los números del otro lado y encuentro la temperatura final, que como mi coeficiente estaba en grados Celsius, en la tabla está en grados Celsius a la menos 1, ¿verdad? El resultado final me da también en grados Celsius. ¿Dudas? ¿Alguna duda de este ejercicio? Lo que van a hacer ustedes, la parte un poquito más complicada acá es nada más toda esta cuestión del álgebra. Van a tener que hacer su distributiva, agrupar los términos semejantes, despejar, y ahí van a llegar a la expresión de la temperatura final. Entonces, cuando lleguemos a 129.52 grados, ambos van a tener el mismo diámetro. Ahí, si yo quiero calcular ese diámetro, reemplazo nomás en alguna de las expresiones y me tiene que dar lo mismo. Entonces, ahí termina este ejercicio, nada más pide, solo eso. Bueno, esa era la parte de dilatación. Ahora, conductividad térmica. Calcular el flujo de calor a través de una lámina de acero con conductividad 51.9 de 10 milímetros de espesura si la temperatura en las dos superficies son 300 y 100 grados Celsius respectivamente. Asumir que el flujo de calor es constante. B. ¿Cuánto es la pérdida de calor por área si el área de la lámina es de 0.25 metros cuadrados? C. ¿Cuál sería la pérdida de calor si se intercambiara o si se intercambia el metal por un vidrio de botella de soda con conductividad térmica 1.7? O sea, mucho más baja que esto. El vidrio obviamente es un material aislante con respecto a una lámina de acero. Entonces se espera que tengamos una menor pérdida de calor. Bueno, entonces el flujo de calor en función a nuestra conductividad térmica del material depende de la diferencia de temperatura entre los dos extremos y de la distancia entre esos dos extremos, o sea, la espesura, en este caso cuando hablamos de una sola dimensión. Entonces delta T es la diferencia de temperatura entre los dos extremos y delta X viene a ser la espesura. Negativo K, acá el negativo solamente por cuestión de convención. Bien, entonces calculamos ese valor. Reemplazamos ahí nuestros valores. Y acá yo le hice la conversión. Supuse que, bueno, como esto está en Kelvin, entonces mis temperaturas tengo que convertir también a Kelvin. ¿Cómo convierto de grados Celsius a Kelvin? Le sumo más 273. Se dan cuenta que si yo le sumo más 273 de este lado y le sumo más 273 de este lado también, porque ambas temperaturas tengo que cambiar, este término con este término se va a cancelar, ¿verdad? Al final la diferencia es la misma, 100 menos 300 grados. Bueno, entonces tenemos un flujo de calor de 1.04 por 10 a la sexta watt por metros cuadrados. Ok, ese es el flujo de calor. El flujo de calor siempre está en unidades de energía transmitida por segundo, o sea, de potencia, watts, vatios, por unidad de área. Ahora, ¿cuánto de calor se va a perder? Va a depender del área de la lámina en este caso, ¿no? A mayor cantidad, mayor área, tenemos mayor disipación de calor. A menor área, menor disipación de calor. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar ese flujo de calor por el área. ¿Ok? De esa definición de que la tasa de transferencia del flujo de calor es igual al calor transferido por unidad de área multiplicado por el área. Entonces, calculando eso, tenemos el valor de 260
kilovatios, o 260 mil vatios. Si se usara vidrio, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar nuestro término ya de nuestra conductividad. Y efectivamente nos da un valor mucho menor. Nos da que el calor que se pierde con el ambiente, ¿verdad? A través del vidrio es de nada más 8500 vatios, considerando la misma área. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Una duda? Profe, yo no entiendo bien más o menos cómo sería en el caso real. Por ejemplo, si una lámina, una cara se caliente y la otra está a una temperatura más diferente, una temperatura diferente, ¿cómo sería? Sí, es que según nuestra segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Para que exista un flujo de calor así de una superficie a otra, necesariamente debe existir una diferencia de temperatura. Entonces, sí o sí tiene que haber una diferencia de temperatura. Como hoy diste el ejemplo. Vos tenés una superficie con la que vos le aumentás la temperatura de un lado. Lo que va a ocurrir es que sí o sí va a ocurrir un flujo de energía, ¿verdad? Porque el flujo de energía en sí es el calor de una superficie a otra. Y siempre también va a ser en ese sentido, ¿verdad? El flujo de calor es desde la fuente de mayor temperatura a la fuente de menor temperatura. No sé. Profe, ¿y la transmisión cómo sería, profe? En ese caso. Transmisión de calor. Y la transmisión en ese sentido, en esa dirección también. Siempre en esa dirección. De la fuente. Claro, por conducción sería en este caso, ¿verdad? Por conducción. Todas estas ecuaciones que estamos usando son para conducción directamente. No sé si, creo que en otras materias van a ver más específicamente otros tipos de transferencia de calor, ¿verdad? Van a ver también por radiación y por convección. En este caso, o sea, esta ecuación es para transferencia de calor por conducción directa. Y en teoría, entonces, una vez que se pierde toda esa energía, tendrían que estar en equilibrio, ¿verdad? Ambas caras. Exactamente, eso mismo es lo que ocurre. Va a existir ese flujo de calor. ¿A dónde se va el calor? Se va al ambiente, ¿verdad? Una vez que llega el equilibrio, como decir, ¿verdad? Ese calor perdido en realidad es un calor que se disipó al ambiente. No sé si quedó claro o tienen alguna otra pregunta. ¿Qué más podemos decir de esto? ¿Por qué, por ejemplo, cuando sujetamos un material metálico, parece que da la impresión de que está frío? A ver si... Creo que ya hicimos esa pregunta antes o todavía no. Porque está menor que la piel. ¿Cómo? Porque se encuentra a menor temperatura que la piel. Pues nuestra temperatura corporal es superior a la temperatura ambiente, ahora siempre el cuerpo mantiene una cierta temperatura. Y lo que ocurre es que como el metal tiene una conducción muy alta, entonces al tocar inmediatamente empieza ya ese proceso de conducción de calor. Y por eso da esa impresión de que está muy frío, parece. En realidad no está tan frío, no hay una diferencia tan alta de temperatura, pero lo que ocurre es que se disipa muy rápido, se calienta, se absorbe, vamos a decirle, muy rápido la energía de nuestra piel, de nuestra temperatura corporal, que está a una mayor. Pero no sería también un poco relativo al ambiente. Viste que, por ejemplo, nuestra temperatura corporal no varía tanto de acuerdo a lo que cambia
sino que está, si está sometido al metal a una temperatura ambiente igual al cuerpo, va a sentir algo como natural, ¿verdad? Sí. Y sí, pero viste que lo que diferencia acá es ese término de la conductividad de cada material. Por ejemplo, si yo agarro y toco acá, no sé, el plástico, la madera, yo no siento que la madera esté fría, pero la madera está a temperatura ambiente, ¿verdad? Pues yo no siento esa diferencia al tocar un material aislante, o sea, con una conductividad baja. Sin embargo, como el metal tiene una conductividad muy alta, yo al tocar inmediatamente ya, o sea, esa tasa de transferencia de calor, esa conductividad térmica es mucho más alta, más elevada. Por eso yo siento que esa impresión de que está frío. No sé si se entiende. Porque mi cuerpo empieza a perder calor más rápido que tocando la madera al tocar el metal. Yo estoy tocando literalmente acá el metal del mueble. Entonces esa conductividad térmica es la que explica eso. Muy bien. Había una pregunta más. No, solo era eso, ¿verdad? Ok, ahora esfuerzos térmicos. Acá sí vamos a relacionar esa deformación por la variación de temperatura con la deformación mecánica, ¿verdad? Bueno, si una varilla de acero 1025 de 0.5 metros de largo es calentada de 20 a 80 grados Celsius, mientras se mantiene fijo determinar el tipo y magnitud de esfuerzo desarrollado. Asumir que a 20 grados Celsius la varilla no está sujeta a ningún esfuerzo. ¿Cuál será el esfuerzo si la longitud de la varilla fuera de 1 metro? C. Si la misma varilla de la parte A es enfriada de 20 a menos 10, ¿cuánto será el esfuerzo y qué tipo será para este caso? Bueno, ya sabemos que los materiales al aumentar la temperatura se expanden, ¿verdad? Y lo que ocurre acá es que se dice que se va a mantener fijo los extremos de la varilla, o sea que no se le va a permitir expandirse. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a existir un esfuerzo ahí aplicado a esa varilla. Un poco mira, Eric. Profe, no sé si es a mí nomás o a todos que se nos tranca un poco audio. El audio, híjole, puede ser que sea por el internet. Un poco. Creo que es por el internet. Ok. Al menos se está grabando esto y sí. Después van a poder ver también el video. En el video creo que se va a escuchar bien. Vamos a seguir entonces, no sé si... Espero que puedan acompañar. ¿Qué tal está el audio ahora? Ahora mejoró un chiquitito. Por el internet, el que oscila, parece. Oscila la señal. Bueno, yo ahora recién me puedo unir. Se está grabando la clase, ¿verdad? Sí, se está grabando. Bueno. Ok. Entonces lo que vamos a hacer acá es relacionar, como ya dijimos, esa deformación causada por la variación de temperatura con una deformación mecánica. Tenemos que el módulo de elasticidad para la 0.1025, para que está, si se fijan ahí en el otro material, debe estar ahí en la tabla, es 207 GPa.
Y su coeficiente de dilatación es también ese valor que está ahí. Muy bien. Teníamos también nuestra expresión de del esfuerzo térmico, ¿verdad? El esfuerzo térmico entonces relaciona ese coeficiente de dilatación con el módulo de elasticidad y la variación de temperatura. Ese es el esfuerzo térmico. Nosotros podemos calcular el esfuerzo térmico acá porque conocemos todos los valores ahí. Ambos acá son constantes, sabemos la variación de temperatura que debe existir. Así que podemos determinar el esfuerzo térmico. Muy bien. El esfuerzo térmico, cuidado acá con la fórmula del esfuerzo térmico que tiene, es la temperatura inicial menos la temperatura final. No al contrario como solemos hacer nuestro delta T. Sería negativo delta T en este caso. ¿Por qué negativo? Porque cuando ocurre, en este caso nos dio negativo, porque lo que yo estoy haciendo es, estoy aumentando la temperatura de 20 a 80 grados, manteniendo fijo, y al tener un valor de esfuerzo negativo, lo que yo tengo es un esfuerzo de compresión que se está aplicando en los extremos. O sea, el esfuerzo va en dirección del extremo hacia adentro de la varilla. La pregunta B pide ¿cuál sería el esfuerzo si la longitud de la varilla fuera de 1 metro? Bueno, la respuesta es que sería el mismo porque no depende de la longitud. O sea, en nuestra expresión del esfuerzo térmico, nosotros vemos que solamente depende de nuestras constantes, la constante de, o sea, el módulo de elasticidad E y nuestro coeficiente de dilatación lineal alfa. Entonces la respuesta es directa, ¿no? No depende de la longitud, o sea que va a ser el mismo esfuerzo. Al enfriar, entonces calculamos lo mismo, el mismo valor, o sea, la misma expresión para la diferente temperatura, nos va a dar un valor positivo, que sería un esfuerzo de tracción. O sea, al enfriar la barra, lo que ocurre es que se quiere achicar, como no se puede achicar, está sujeta, está fija en los extremos, lo que ocurre es que tenemos un esfuerzo, es análogo a un esfuerzo de tracción, es como si yo estuviese estirando la barra en sus extremos hacia afuera. Está difícil la clase hoy. Bueno, ahora vamos a aplicar eso a otra situación. El anterior era prácticamente un ejemplo directo para ver cómo ocurre el esfuerzo de tracción o el esfuerzo de compresión. Bueno, vías de tren hechas de acero 1025 fueron instaladas durante días fríos, con una media de temperatura de 10 grados Celsius. Si se proyectó juntas con un espacio de 4.6 milímetros entre cada riel de 11.9 metros de largo, determinar la mayor temperatura posible sin que ocurran esfuerzos térmicos. No sé si puedo usar bueno, ¿cómo es la situación que tenemos? Ahora tenemos nuestras vías y están separadas por un cierto delta X. Tienen una cierta separación entre ellas. ¿Por qué? Porque va a ocurrir una expansión. Sí o sí van a llegar días más calurosos y entonces se va a expandir nuestro metal. Y para que no ocurra esfuerzos térmicos, no tiene que trabarse, o sea, no tiene que evitarse esa expansión. Para eso se deja
esa junta, ¿verdad? Ese espacio de 4.6 milímetros entre cada una de ellas. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Tenemos los valores de coeficiente de dilatación térmica lineal. Y tenemos nuestra expresión ahí. ¿Qué es lo que hicimos acá? Esta expresión sale de igualar el esfuerzo térmico con el esfuerzo mecánico. Ahora, si hacen esa parte, van a encontrar esta misma expresión. Se igualan sigma térmico con sigma mecánico. Se va a cancelar el epsilon y queda la misma cosa, ¿verdad? ¿Esto qué era? O sea, el esfuerzo mecánico era... Está difícil escribir acá, no tengo mi lápiz. Que era el módulo elástico por la deformación, ¿verdad? La deformación era variación de longitud sobre longitud inicial. Y si yo igualo esto con nuestra expresión anterior del esfuerzo térmico, ¿el esfuerzo térmico qué era? Era el módulo elástico, o sea, y acá era T inicial menos T final. Si igualo esas dos expresiones, tengo esto que está acá. Y ahí yo consigo determinar cuál es la temperatura, la máxima temperatura permisible acá para que este delta L llegue a ese valor de 4.6 milímetros. Entonces ahí consigo determinar esa temperatura final. Pero hay un problema en este. Hay un pequeño error ahí. A ver si alguien se dio cuenta. ¿Cuál es el error ahí que no se está considerando? Voy a dibujar otra vez. Voy a dibujar como si fuese una placa nueva. Tengo una placa acá. Tengo otra placa acá. El espacio entre ellas es 4.6 milímetros. ¿Está bien este cálculo que hicimos acá? La longitud final no tiene que ser 0, sí. O sea, ¿Cuál? la longitud final no se tiene que considerar 0 si quieres hallar la temperatura final. ¿O no? ¿Por qué 0? No entendí. O sea, esa delta X tiene que considerar 0. Esto es 11.9 metros. Y esto también. ¿Por qué 0? Sí, esto se está expandiendo. Se expande hacia acá. Ah, no debería dividirse entre 2 entonces. Eso. Exactamente, porque ambas vías se están expandiendo. ¿Verdad? Entonces en realidad esto se va a expandir la mitad y esta la otra mitad. Y ellas se van a chocar. Profe, tengo una consulta. Viste que
Pues dijiste dividido 2, pero viste que en el enunciado dice que está prácticamente junto de forma en serie. Entonces no se debería considerar una sola dilatación. Entre Porque cada... viste que si consideras, por ejemplo, un tercero, no, por ejemplo, una tercera viga. Pero lo mismo va a ocurrir porque esto se expande también hacia acá. Y esto se expande también hacia acá. Todas las vías se están expandiendo al aumentar la temperatura. En todas las direcciones. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué va a decir que va a haber una diferencia? Porque sí que solamente si... Bueno, en realidad el enunciado está un poco confuso porque podría entenderse, no sé, que hay 4.6 milímetros, o sea que cada vía tiene un 4.6 milímetros asociado por ahí, tipo 4.6 hacia acá y 4.6 hacia acá. Si fuese así, ahí sí, el resultado sería, o sea, el cálculo sería este nada más. Pero dice juntas con espacio de 4.6 milímetros entre cada riel. Yo entiendo que es 4.6 milímetros nomás entre cada riel. El riel vendría a ser cada pieza metálica, ¿verdad? Vamos a corregir. Acá debería ser dividido 2. Bueno, entonces va a dar un valor diferente ahí. ¿Quién puede calcular? Yo no tengo ninguna calculadora acá, no puedo abrir mi calculadora. No sé, a ver mi calculadora. Nadie tiene una calculadora de mano. Yo, perdón. Calculamos a ver cuánto va a dar. Acá no va a ser dividido 2. Bueno, y... Ah, claro, y a esta me le dividió por 2. 26,1. Ese resultado tiene mucho más sentido. Cambiar el color para que se note acá. Dividido 2. Dividido 2. Profe, o sea, independientemente, ¿verdad? Si es un caso ficticio, por ejemplo, en el caso real no te serviría hacer así una instalación. A menos que sea en Alaska, por ejemplo, un ejemplo. Acá en nuestro caso sería... Igual también puede haber una temperatura... Hay días muy calurosos acá en Paraguay, qué sé yo. ¿Cuánto es la temperatura máxima? Si ustedes van a dimensionar algo así, tienen que considerar eso de que a veces Paraguay llega, no sé, a 40 grados la temperatura. Normalmente la temperatura está por los... ¿Cuánto es nuestra temperatura ambiente? Acá nuestra temperatura ambiente luego es mayor a 25 grados. Y 25 grados y considerando el extremo de por ejemplo una temperatura de 40 grados. Calculen cuánto sería la dilatación en nuestro caso más real. Para el mismo material, a ver, sería acá, vamos a suponer que esto sea 25, esto todo igual,
Acá va a quedar 15. Y sí, 15 más 25. Muy alto va a dar, ¿no? Para ese tamaño. O sea, teniendo ese espacio. Ahí pues está. La cuestión acá es lo que ustedes tienen que dimensionar es esto. En el caso real nosotros vamos a conocer esto, una temperatura máxima a la que, eso se sabe, la temperatura máxima a la que puede llegar una determinada región va a depender del histórico previo. Vamos a tener esto conocido y a partir de eso vamos a determinar cuál es el delta L, cuál es la distancia mínima que necesitamos para que no, al dilatarse no se choquen, ¿no?, las vías. Profe, una forma en la que también pensé que se podría analizar, por ejemplo, analizar solamente una viga y la longitud final considerada 11,9 metros más esos 4,6 milímetros y trabajar con eso más. Entonces sí coincidiría con el cálculo que... Sí, ese cálculo ahí en realidad considera exactamente eso que vos estás diciendo, considera solamente el caso de una vía nada más. Sí, pero si por ejemplo haces así en serie, la primera viga tiene la primera ranura como espacio, la segunda viga tiene la segunda viga de espacio y la tercera. Sí, considerando así, sí, estaría bien el ejercicio. Este sería 4.6 milímetros, tipo, eso es lo que dije también hace rato, considerando de que acá esta tiene 4.6, pero acá esta tiene otra vez su 4.6, cada una tiene un 4.6 otra vez. No, a lo que yo me voy es que él enfrente la viga antes de tocar la siguiente, suponiendo que solamente se expande en un solo sentido, o sea, en un extremo. O sea, el extremo izquierdo queda fijo y el extremo derecho va aumentando. A eso es lo que voy. Y su límite pues es la otra viga y la separación entre esas es 4.6. Entonces analizas una sola viga. Y porque viste que cada viga pues corresponde prácticamente a una ranura de 4,6. De ahí sí, si cada viga tiene una ranura de 4.6, ahí sí, sería como vos estás diciendo. Depende mucho de la interpretación en realidad. Se proyectó juntas con un espacio de 4 milímetros entre cada riel. Por ese lado, pues lo que yo consideré, porque ahí dice 4.6 milímetros entre cada riel, y los rieles son los que se van a ir expandiendo y se expanden en todas las direcciones. Para mí, o sea, yo opino que en realidad tiene que ser así, que hay que dividir por 2, según lo que dice acá. Depende de la interpretación ahí, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo tenés una viga, ¿verdad? Suponiendo que hay esa ranura, entonces cada lado tendrías la mitad, 4,6 son 2.3 y 2.3 al mismo lado. Sí. No se aplica la misma teoría otra vez, como, o sea, es lo mismo. ¿Me explico? Sí, y eso es lo que estamos... Eso es lo que hicimos ahora, consideramos 2.3. Y siempre de 2.3 cada lado. Por eso pienso que el 4.6 está bien realmente, como el cálculo original. Podría ser. Vamos a mirar a ver si no encontramos por ahí la solución. Ok, entonces como tarea esto para que investiguen bien. Profe, yo en la plataforma vi que teníamos como un trabajo, tipo, como un examen por ahí para hoy. Sí, hay un cuestionario ahí. Solo que ese cuestionario no sé si le va a funcionar
tienen que probar. Justamente está ahí para probar porque tengo un problema ahí. El sistema de la base de datos parece que no tira bien los ejercicios. ¿Intentaron entrar ya en ese? ¿Alguien intentó? ¿No intentaron entrar todavía en ese cuestionario de hacerlo? Yo todavía no. Bueno, ¿cómo? Que yo no intenté todavía, bro. Bueno, y vamos a dejar ahí, vamos a ver si funciona, justamente para probar eso. A mí no me aparece ningún archivo, pero me da la opción de entregar. No te abre el examen así, el cuestionario. Habilitaba a las 8, yo cuando vi era más temprano, pero seguramente va a funcionar. La parte que el compañero dijo seguramente es la parte donde tenemos que entregar nuestros Los cálculos cálculos auxiliares auxiliares. por ahí. Sí. Ah, entonces sí, creo que así estaba, ¿no? Para que se habilite después de la clase. Son las 8. Ah, siempre que, sí, ahora que veo no da tampoco la opción de entregar. Pero tampoco no aparece me imagino que hay como ejercicio, ¿verdad? Que tendría que Sí, aparecer ahí. sí, van a aparecer uno o dos ejercicios, creo. Así como va a ser el examen, ¿verdad? Tipo de una práctica ya de cómo sería el examen. Está el enunciado ahí, ¿verdad? Cada uno va a tener sus... O sea, se va a sortear los ejercicios, ¿verdad? Hay unos cuantos ejercicios ahí donde se sortea y también se sortea, es aleatorio los valores que tienen cada uno. Vamos a probar, ojalá que funcione ya, porque la otra vez cuando yo estaba probando no me funcionaba. Tengo que ver con el encargado ahí del sistema. Profe, lo que vamos a hacer tipo para salvar la situación, te podemos pasar y el WhatsApp nomás también, ¿verdad? Sí, si llega a cargar, el tema es que no me estaba cargando a mí el ejercicio, o sea, ustedes van a tratar de entrar en el examen y si les carga el ejercicio significa que funciona. Ahora si no les carga, le da un error, es porque hay que arreglar alguna cosa ahí en la base de datos. Eso no es lo que quiero que prueben. Bueno, este era un ejercicio de tarea, pero al final también está resuelta. Profe, yo no entiendo, en la clase 2704 está, ¿verdad, bro? Sí, O sea, debe estar. de hoy es. Sí. Pero a mí no me aparece. Me aparece como para entregar cálculos auxiliares nomás. Ya, voy a fijarme, tengo que habilitar ahí. Bueno, voy a habilitar eso para que puedan ver cómo va a ser más o menos también ya el examen. Para eso es. Bueno, vamos a hacer este último ejercicio. Ok, después vemos esa cuestión ahí de la tarea. Profe, ¿puede ver tu WhatsApp un rato? Mágico, bro. No, el ejercicio anterior, hermano. A ver. Y sí, eso es lo que estábamos explicando en otras palabras. Pero bueno, vamos a dejar esto acá para el debate. Piensen ahí, analicen. ¿Qué hago
como para que todos piensen un poco en este ejercicio. El siguiente, para mí la respuesta es 26, pero creo que puedo estar equivocado también, por lo que me estaban diciendo. Son válidos también sus argumentos, hay que analizar bien. Bueno, vamos al 7. Un cable de cobre está siendo estirado con un esfuerzo de 70 megapascales a 20 grados Celsius. Si se mantiene constante la longitud, ¿a qué temperatura debe ser calentado el cable para reducir el esfuerzo a 35 megapascales? Bueno. Entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos el cable que se está estirando. Vamos a poner que tenemos a los... Híjole, está difícil la cosa. Un cilindro ahí. Y se está estirando, dice, con 70 megapascales. Manteniéndose fijo. Si yo aumento la temperatura, si esto está fijo, vamos a olvidarnos de esta fuerza acá. Si esto está fijo y yo aumento la temperatura, lo que va a ocurrir es un esfuerzo de compresión, ¿verdad? Muy bien. Ese esfuerzo de compresión va a contrarrestar este esfuerzo acá de tracción de 70 megapascales. Y yo quiero saber a cuál temperatura debo calentar el cable para reducir mi esfuerzo a 35 megapascales. ¿Cuál tiene que ser mi esfuerzo de compresión para que ese esfuerzo de 70 sea reducido a 35? Directamente lo que habría que hacer es relacionar la fuerza, ¿verdad? Fuerza o presión en este caso, al final es lo mismo porque estamos considerando la misma área de ambos lados. Si esto va a estar en la dirección de compresión, ¿cuánto tiene que ser mi esfuerzo de compresión para que esto de acá alivie un poco esto a 35 megapascal? No sería la diferencia. ¿Y la diferencia? Sería negativo 35. Eso mismo es, exactamente. El esfuerzo, al ser un esfuerzo de compresión, tiene que ser negativo y tendría que ser negativo 35 para que le alivie esto, para que se reduzca de una forma este esfuerzo acá de tracción. Vamos a ver si esto lo consigo mover. Después nomás porque ahora se va a trabar. Bueno, entonces mi esfuerzo es negativo 35. Lo que voy a hacer es aplicar los valores a mi ecuación del esfuerzo térmico, considerando esto como negativo. De ahí voy a despejar la temperatura final de esta expresión, que es lo que yo quiero saber a qué temperatura tengo que aumentar para que el esfuerzo de compresión sea negativo 35. Esa es la pregunta ahí, en realidad. Eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de calcular.
No confundir, porque ahí el signo cambia todo ya, ¿verdad? Yo quiero que esto tenga un esfuerzo de compresión, o sea que quiero que sea negativo. Y tiene que ser negativo 35 para que le alivie esto hasta positivo 35. Muy bien. Considerando esas ecuaciones ahí, para nuestro, ¿de qué era el material? El cobre. Entonces tenemos los valores del módulo elástico del cobre, que sería 110 gigapascal, y su coeficiente de dilatación lineal es 17. 17 por 10 a la menos 6. Negativo con negativo, acá se va a quedar positivo. Obviamente para que el esfuerzo sea un esfuerzo de compresión tiene que dar una temperatura mayor, ¿verdad? Esto de acá entonces va a dar una diferencia. Con esto se queda positivo. Temperatura final de 39 grados. Y eso es básicamente este ejercicio. Ahora si fuese un caso contrario, por ejemplo, donde se tiene un esfuerzo de compresión y yo quiero contrarrestar o aliviar ese esfuerzo, lo que yo tendría que hacer es enfriar en otro caso. Siempre considerando que nuestra pieza, nuestro cable en este caso está fija. O sea, el cable está fijo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Olvidarse un rato del esfuerzo externo que se está aplicando y pensar solamente en el cable fijo para ver la cuestión de cuál es la dirección que yo quiero del esfuerzo térmico. Si yo quiero que sea de compresión o si yo quiero que sea de tracción. Muy bien. Ahora veo mi calculadora. No sé qué le pasa a mi computadora, está muy lenta. En fin. Tengo que parar acá de grabar también.